y cuánto debe quedar al final. Si es que vamos a hacernos algún préstamo, cuánto de intereses es lo que nosotros vamos a pagar. De tal manera que el objetivo es lograr un flujo de caja. No hay necesidad de financiar el flujo de caja, ¿no? No hay necesidad porque no se presentan, digamos, déficit. Pero generalmente estos déficits siempre se presentan, ¿por qué? Porque algunos pagos se van acumulando. Por ejemplo, en algún mes o en algunos meses hay algunos pagos que no se dan en los demás meses, alguna salida de dinero, digo. Por ejemplo, pago de impuestos, pago de dividendos y algunos otros pagos extraordinarios. Eso hace que en algunos meses los egresos superen los ingresos, pero que más adelante se puede pagar, porque en líneas generales, durante un periodo, los ingresos siempre deben superar a los egresos, por lo que ya hemos explicado, ¿cierto? Entonces, pero cuando se presentan estas situaciones, por ejemplo, a lo largo de un año, en algunos meses podemos tener algunas necesidades de dinero, tenemos que hacer el préstamo respectivo o agenciarnos, ¿no es cierto? Generalmente es una entidad financiera como un banco. Generalmente digo porque puede haber otras opciones de conseguir dinero, ¿no es cierto? No necesariamente el banco. De repente los mismos capitalistas pueden hacer algún préstamo, ¿no? O se puede emitir bonos, acciones, etcétera, ¿ya? Nuevos bonos, nuevas acciones, etcétera, ¿ya? Pero lo fundamental es, eh, en el caso del flujo de caja proyectado, es con anticipación, pues, ver los problemas, ver los déficits, ver las necesidades, de tal manera que eso nos va a permitir, pues, lograr los objetivos del flujo de caja, que son varios los objetivos, ¿no? Están señalados en los conceptos. Y financiar un flujo de caja significa, pues, cumplir con las obligaciones, cumplir con nuestros pagos, no deber a nadie, porque cuando la empresa tiene un faltante en algún mes, entonces va a dejar de pagar a alguien, va a dejar de pagar o a su propio personal, de repente no les paga las remuneraciones en el momento que debe pagarle, con lo cual pues no están incentivados los trabajadores, ¿no? Crea malestar, incluso interno. Si deja de pagar a proveedores, también hay un malestar, hay una mala imagen de la empresa, pierde credibilidad, etcétera. Todos los problemas que pueden ser ocasionados cuando uno no cumple con sus obligaciones. Y una empresa eh, es exitosa, sobre todo, una empresa que es ordenada, debe cumplir con sus obligaciones, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo del flujo de caja. Lógicamente, este flujo de caja está relacionado con las demás, con los demás presupuestos, ¿no? Ventas, producción, compras, gastos, eh, etcétera, ¿no es cierto? Ventas al contado, sobre todo. No se olviden, el presupuesto de caja eh, se llama también presupuesto de efectivo y tiene otros nombres. Eh, Presupuesto de tesorería también le llaman. Ingresos y salidas de dinero también, ¿no? Significa lo mismo, ¿ya? No se olviden de eso, de que, digamos, tiene también diversos nombres, ¿ya? No solamente se llama flujo de caja proyectado. Bueno, vamos a ver eso. Vamos a ver ahora los problemas. Antes trataremos de llamar lista. Vamos a ver, nos han dicho de que las clases anteriores no hemos podido llamar. Nos han dicho que hay un dispositivo para habilitar la página. Vamos a ver. Si no se puede, continuamos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver si podemos llamar lista.
Bueno, no se puede llamar. No importa. Eh, entonces vamos a nosotros a... Ayer hicimos el problema número 1. Vamos a hacer ahora el problema 2 y el problema 3, ¿no es cierto? Vamos a ver eso, vamos a explicarlo. Dijimos de que en su Classroom ustedes tienen 4 problemas. El 1 y el 2 están con el interés compuesto, pago de los... Es decir, para financiar estos flujos de caja se hacen unos pagos, ¿ya? Perdón, se hacen unos préstamos y lógicamente hay dos tipos de interés, el interés simple y el interés compuesto, ¿ya? Los dos primeros problemas están con interés simple y los dos, el problema 3 y 4 están con interés compuesto. Están las operaciones explicadas, eso es lo que nosotros ahora vamos a ver, ¿ya? Entonces, vamos a presentar. ¿Están viendo la pantalla, jóvenes? ¿Qué me dicen? Sí, profesor, sí se puede ver. Sí se puede ver, muy bien. Entonces, este problema número 1 lo vimos ayer. Este problema número 1 nos dan la información de ingresos. Fundamentalmente nos tienen que dar la información para nosotros resolver estos casos, estos problemas, nos dan la información, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la información? Nos dan los ingresos en detalle, nos dan los egresos en detalle. Entonces, si se trata de un presupuesto anual, nos dan mes por mes, ¿no es cierto? Si es semestral, también mes por mes. Entonces, ingresos y egresos, ¿ya? También un dato importante es que nos den el saldo inicial, no parte de cero, ¿no? Un, un flujo de caja no parte de cero. Siempre al principio hay dinero que viene del periodo anterior. Eso se llama, digamos, flujo de caja inicial o saldo inicial, ¿ya? Durante el periodo hay ingresos o egresos. Al final, en todo el periodo, hay un ingreso o egreso neto. Normalmente es un ingreso neto. Sumado al saldo inicial, me va a dar un saldo final. Y ese saldo final es el que queda. Pero como nosotros generalmente en estos problemas hay financiamiento, ¿no? Porque tenemos necesidad de hacer algunos pagos, entonces hay que pagar algunos intereses porque nos hacen préstamos. Entonces a ese total que habíamos determinado, lo que nos debería quedar, le restamos los intereses. Y eso es lo que nos debe quedar y debe cuadrar, ¿ya? De tal manera que el objetivo es financiar los flujos de caja desfinanciados, lógicamente, para poder tener un control, cumplir con los pagos, ¿ya? Cumplir con los pagos. También un aspecto importante es el saldo mínimo, ¿no? Saldo mínimo que debe quedar al finalizar el periodo, ¿no? Siempre una empresa tiene una política, cada uno debe fijar la cantidad que corresponde al saldo mínimo. Eso depende ya de la empresa, ¿ya? Un saldo mínimo. Listo, nos tienen que dar también eh, cuál es la tasa de interés. La tasa de interés generalmente se da anualmente, ¿no? Entonces podemos trabajar anualmente o podemos trabajar mensualmente. En los casos que estamos viendo vamos a trabajar
mensualmente, de tal manera que la tasa de interés anual la dividimos entre 12 y nos da la tasa de interés eh, mensual. Con esa tasa de interés mensual, entonces trabajamos, ¿no? Si el interés es simple, bueno, ese es un interés, digamos, que todos los meses sobre una determinada cantidad se aplica, digamos, el pago es, el interés generado es el mismo, ¿no es cierto? Siempre va a ser sobre esa tasa de interés, sobre esa tasa de interés. Pero cuando se trata de un interés, digamos, compuesto, entonces ahí sí, digamos, hay que aplicar una fórmula, ¿no? Hay una fórmula que es general, que es, por ejemplo, de la cual se derivan todas las demás fórmulas. P es igual a 1 más I a la N, ¿no? Perdón, F es igual a P por 1 más I a la N, ¿ya? Entonces ahí hay un valor futuro, un valor presente. Generalmente el valor futuro es, digamos, el desembolso inicial más los intereses, ¿ya? Más los intereses. Entonces, generalmente el inicial se llama valor presente, se pagan los intereses pues después de un tiempo y al final tenemos un valor futuro, ¿no? Si es que así queremos compararlo, ¿no? Entonces hay una fórmula que es esa. Están en los cálculos también, ¿no? Cualquier cosa ustedes revisan porque ustedes llevaron matemáticas financieras, ¿no? Además está ahí, ¿ya? Para ver el interés simple y el interés compuesto. Muy bien, en este caso, por ejemplo, fue interés del 30% anual. Entonces, esto fue el problema número uno, que ya lo hemos visto ayer, y hemos visto, pues, por ejemplo, que se pagan, al principio hay que hacernos un préstamo porque tenemos necesidad de fondos, para cumplir con nuestras obligaciones. Luego ese préstamo se devuelve en 2 armadas y en cada armada se paga intereses. En este caso es interés simple. Entonces, se hacen los cálculos respectivos y sacan los intereses. Al finalizar, pues, en el periodo se devuelve el préstamo, o sea, se amortiza, ¿no? Y se pagan intereses, en este caso de 15, de tal manera que lo que queda es 130, ¿no? Que debe coincidir con el último mes, en este caso septiembre, para verificar, ¿no es cierto? Dijimos que el total de los ingresos, que por ejemplo es 2.915, le restamos el total de los egresos, que es 2.772, y nos da un ingreso neto, en este caso de 143. Más lo que había al principio de 2, me da 145. Eso es lo que debería quedar, pero queda 130. O sea, 145 menos 15 me da 130. ¿No? Entonces, esto que hemos visto es una opción de muchas, de varias que pueden haber. Es una buena opción, ¿ya? Es una buena opción, pero habrá mejores opciones, sí. ¿Y cuáles serán las mejores opciones? Probablemente aquellas que se paguen menos intereses o el interés sea menor. Por ejemplo, en este caso, si hay alguna opción donde el interés es menor que 15, se supone que es una mejor opción, porque si el interés es menor que 15, este saldo final va a subir. Entonces al final voy a tener más dinero. Por el contrario, si este interés es mayor, este saldo final va a disminuir. Entonces, va a ser una opción, digamos, que paga más intereses. Por lo tanto, la mejor opción es aquella que paga menos intereses, ¿ya? Entonces, habrá múltiples opciones, ¿no? Siempre la mejor es la que paga menos intereses, ¿ya? Todo esto está supeditado a un acuerdo con el banco, lógicamente, ¿no? Si el banco me permite hacer pagos por partes, no hay problema. Se paga, apenas se tenga una cantidad determinada, se hace el pago respectivo para no pagar intereses. En algunos casos el banco dice, bueno, a mí me pagan en su totalidad, no por partes, sino me pagan el total. Una vez que tengan el total, me pagan. Entonces también, ¿no?
está supeditado a eso, ¿ya? Muy bien, vamos a ver este problema número 2. En este problema número 2, como ustedes ven, están los ingresos por 6 meses, están los ingresos, porque son ventas al contado. Ahora tenemos, en este caso, nosotros hemos dicho que los ingresos son por varios conceptos, pero fundamentalmente por ventas y cobranzas. En este caso es por ventas al contado nada más, ¿ya? De repente cobranzas no hay, pues porque la empresa todo lo vende al contado. Eso ya es otra cosa, ¿no? Y es una empresa chica, pequeña, entonces no tiene otros ingresos pues, extraordinarios, ingresos por otros conceptos, por inversiones, bonos, ¿no? Esos son empresas medianas o grandes. Lo cierto es que estos son los ingresos. Perfecto. En este caso, ventas al contado. Y las salidas por compras múltiples, ¿no? Una serie de compras que tiene la empresa, por pagos, ¿no? Remuneraciones al personal, gastos administrativos, gastos de fabricación, pago de impuestos. Ahora, el saldo inicial será de 65.000, ese es un dato importante, cuanto había al principio, y la política de la empresa es tener un mínimo de caja de 50.000. Este también es un dato importante, ¿no? El mínimo de caja. Nosotros para financiar tenemos que tener en cuenta que no debe bajar de estos 50.000 al final de un periodo. O sea, la empresa nunca debe tener menos de 50.000 dentro de su caja, ¿no? Entonces, políticas que emplean las empresas, eh, bueno, con varios propósitos, pero el fundamental es esto, digamos, a veces hay algunos pagos imprevistos que no están planificados y lógicamente lo asumen con eso, ¿no? Se entiende que son pagos menores, pero la empresa siempre tiene que tener un mínimo de caja, ¿no es cierto? Entonces, con esta información, formular un presupuesto de caja financiado, si es necesario, dice, ¿ya? El interés simple se estima en 30% anual. Muy bien, aquí tenemos el presupuesto de caja o flujo de caja proyectado o presupuesto de tesorería o presupuesto de ingresos y egresos. De acuerdo a la información que nos acaban de dar o que acabamos de ver, entonces todos esos datos los sintetizamos en este formulario o en este formato, que es el formato del presupuesto de caja. Estos formatos no siempre van a ser igual en las empresas. Esta empresa utiliza este formato. Otra empresa tendrá otro tipo de formato y así pueden haber formatos diferentes, de diferente manera, ¿no? Los ingresos pueden ir a la izquierda, los egresos a la derecha, pueden ir arriba, abajo, etcétera. Pero lo cierto es que tienen que estar consignados ingresos y egresos y esos tienen que compararse y tienen que haber siempre saldos. Entonces, cada empresa acomoda el formato que más le conviene, ¿no es cierto? De acuerdo a las características de la empresa. En este caso, los ingresos están arriba, los egresos hacia abajo, y vemos que si es que hay que hacerse préstamos, están líneas abajo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, de acuerdo a la información que nos dan, las ventas son 1.395.000, ¿no? Y aquí están las ventas en los meses respectivos. Muy bien, como este es una empresa, digamos, podríamos decir que es pequeña, entonces, eh, mm, los ingresos totales, en este caso son ventas, ¿no? Se entiende que son ventas al contado. Ahora, las salidas de dinero es por compras, es también por remuneraciones, es por gastos, impuestos. Y aquí está el total de egresos. 1.321.000 son los egresos. Es decir, la suma, aquí nosotros sumamos esta línea, todo de compras, y aquí no me tienen que dar un total. Habría que llenar ese total. Llénenlo, ¿ya? Remuneraciones también llenan ese total, gastos llenan eso, impuestos también, por ejemplo, es 80.000 de impuestos. La suma de todos eso me va a dar 1.321.000. Correcto. Entonces ya tenemos los ingresos y los egresos. Entonces,
Los ingresos superan a los egresos, como es normal, y tengo un ingreso neto de 74,000. Estoy hablando en totales, en su totalidad. Estoy viendo esta columna, ¿ya? Entonces, 74,000. Como el saldo inicial es 65,000, dato del problema, yo tendría, la suma de ambos me da 139,000, un efectivo final. Entonces, yo a eso le resto como esto es financiado, vemos que aquí nos hacemos 2 préstamos y lo devolvemos en 3 partes, entonces yo voy a pagar intereses, que están acá, como ustedes ven, 450, 6,000 y 525. Voy a pagar intereses de 6,975. Entonces, 139,000 menos 6,975 me da el saldo final, 132,025. Al finalizar el periodo, en este caso el periodo es un semestre, o sea, al finalizar junio. Entonces, estas dos cifras deben coincidir a manera de verificación. Si no coinciden es porque puede haber habido un error en las operaciones aquí, generalmente aquí. Algún error en las sumas, restas u operaciones, ¿no? ¿Ya? Acá también no creo que haya, pero como hay menos cifras, hay menos posibilidades de errar. ¿Ya? Entonces, en conclusión, debería haber entonces 139,000, ¿no? El ingreso neto más lo que había al principio, el saldo inicial. ¿Ya? A eso le restamos los intereses y me da el saldo final. Porque este préstamo ingresó, es dinero que ingresó. Y la amortización es lo que se pagó, esos 133,000 se amortizó. ¿Ya? Entonces se anulan, digamos, y una salida neta serían los intereses. 139,000 menos 6,975 me dan 132,025, que son los intereses. ¿Ya? Entonces, ¿esta es una buena opción? Sí, es una buena opción en el sentido de que, digamos, financia. Si los intereses son razonables dentro del mercado, eso es una buena opción. Puede haber también, ustedes saben que las entidades financieras también cuando hacen préstamos tienen una tasa, puede variar la tasa, ¿no es cierto? Entonces siempre el gerente financiero tiene que buscar las mejores opciones o las mejores tasas de interés, ¿no es cierto? Que sean tasas razonables, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, es un presupuesto financiado, ¿no es cierto? ¿No? Eh, Nosotros, al haber llenado tanto los ingresos y los egresos, nos damos cuenta, por ejemplo, que en enero, el ingreso neto es 21,000, pero en este caso está entre paréntesis, es egreso neto. ¿Por qué? Porque los egresos, que son 226,000, superan los ingresos, que es 205,000. ¿Lo superan en cuánto? En 21,000. ¿Eso qué es? Ese es un egreso neto. Pero como había un saldo inicial de 65,000, entonces va a haber un efectivo final de 44,000. Debería haber 44,000. El mínimo de caja es 50,000, entonces si yo comparo ambos, de todas maneras voy a tener una necesidad de fondos de 6,000. Yo tengo que hacerme un préstamo de 6,000 para tener un mínimo de caja al final de 50,000, que está acá. Y además cumplir con nuestros pagos, ¿ya? Cumplir con nuestros pagos, ¿ya? No deber, no tener, no incumplir con mis obligaciones. Entonces me hago el préstamo y lógicamente al final voy a tener 50,000, el mínimo, porque me he hecho justo lo que necesito yo. Exactamente que lo que yo necesito en este mes de enero es tengo una necesidad de 6,000 y me hago exactamente los 6,000. Podría hacerme préstamos más, pero yo solamente me hago lo que necesito, ¿no? Porque si me hago un préstamo un poco mayor, voy a pagar más intereses. Entonces yo no necesito más. Y siempre me queda un saldo final de 50,000, que es la política de la empresa.
Estos 50.000 pasan para acá, para febrero, ¿no? Luego un ingreso neto hay en febrero, ingreso neto, con lo cual hay un efectivo final de 99.000, o habría. Como el mínimo de encaje es 50.000, yo tengo un exceso de fondos de 49.000, ¿ya? De 49.000. Como yo tengo un préstamo de 6.000, yo puedo pagar, en este momento puedo pagar los 6.000, ¿no es cierto? Pero yo, como yo tengo todas estas cifras con anticipación, yo sé que en el próximo mes hay un déficit, miren, en marzo, significativo de 176.000. Entonces, ¿para qué me va a hacer un préstamo para nuevo pago? Entonces, esto lo guardo. Ese es mi criterio, ¿eh? Ese es el criterio. Pueden haber aquí diversos criterios, lo cual originan diversas tomas de decisiones, pero el criterio es 49.000, como se me viene al siguiente mes, que está cerca, entonces yo decido no pagar todavía, voy a acumular, no pagar todavía, a pesar de que podía haber pagado. ¿Cuánto me queda? Un saldo final de 99.000. ¿Ya? Esto pasa para acá y ahí sí lo comparo con el siguiente mes que tengo un egreso neto o tendré un egreso neto de 176.000, significativo, con lo cual me provocaría un faltante de 77.000, ¿ya? Entre mis ingresos y mis egresos. O sea, yo no podría cumplir con mis obligaciones, con mis pagos. Encima debo tener un mínimo de caja de 50.000 como una medida preventiva. Entonces 77.000 más 50.000 me da 127.000. Ya, aquí razonen ustedes de una manera lógica, un poco no se dejen llevar mucho por lo del paréntesis, o lo negativo, lo positivo, ¿no? Pues aparentemente aquí el saldo inicial más el efectivo final, digamos, perdón, aquí 77.000 más 50.000 da 127.000. Aparentemente, pues son signos contrarios y no se debería sumar, pero sí, ¿no? Ustedes razonan y dicen, yo voy a tener un faltante de 77.000, no voy a poder cumplir con mis pagos, pero encima necesito un mínimo de caja de 50.000, quiere decir que la suma de los dos es lo que yo necesito de dinero, que suma 127.000. Eso es lo que yo necesito de dinero, o en todo caso es un faltante o una necesidad de fondos. Entonces yo me hago el préstamo exacto de 127.000. Entonces ya tengo dos préstamos, ¿ah? Ya tengo dos préstamos que debo, 127.000. Al hacerme el préstamo ingresa el dinero y yo voy a cumplir con mis pagos, con mis obligaciones, y voy a tener un saldo final de 50.000, que es el mínimo, ¿eh? Este saldo final no puede bajar de 50.000 en ningún caso, ¿ya? Como ustedes ven acá. Puede ser más, pero no menos, porque esa es la política de la empresa. Bueno, entonces hasta ahí ya tengo dos préstamos. Luego estos 50.000 en el siguiente mes, el saldo inicial de abril. En abril, el ingreso neto es 74.000, con lo cual yo tendría un efectivo final de 124.000 en abril. Como el mínimo de caja es 50.000, entonces yo tendría un exceso de fondos de 74.000. Con estos 74.000, es suficiente para pagar mi primer préstamo de 6.000, suficiente, ¿no? El préstamo este que me acabo de hacer no lo puedo pagar, no puedo pagar una parte también, ¿no? Pero lo normal es pagar siempre el préstamo primero. Entonces aquí yo tomo la decisión de pagar íntegramente el primer préstamo, ¿no? Vamos a ver más adelante. Esa es una decisión que se puede tomar, pero también puede haber opciones de pagar una parte de acá, etcétera. Como les decía, las opciones son múltiples, ¿cierto? Entonces siempre hay que buscar una opción razonable, lógica, ¿no? Que, que va a ser una buena opción simplemente, ¿no?
Entonces, con estos 74.000, que es un exceso de fondos, yo pago los 6.000. Pago los 6.000 más sus intereses, que en este caso es 450, ¿ya? Por ejemplo, mentalmente podemos sacarlo, ¿no? Estas operaciones ustedes las hacen, ese es interés simple. 6.000, por ejemplo, ¿no? Es el 30%, dijimos, ¿no? 6 por 3, 18. ¿Cuánto es lo que se paga la tasa anual? Hay varias formas de hacerlo, pero por ejemplo, una forma es yo, digamos, 6.000 en un año, digamos, suponiendo que lo tengo un año, pagaría 6 por 0,30, 1.800. 6 por 3, 1.800. Pero como lo tengo 1, 2, 3 meses, y 3 meses es la cuarta parte de un año, pago la cuarta parte de 1.800. ¿Cuánto es? 450. ¿Ya? Esa es una forma también, ¿cierto? También pueden utilizar el- la tasa de interés mensual, ¿no es cierto? Cuánto se paga por cada mes, ¿no? Dividen la tasa entre mes y lo multiplican por 1, 2, 3 meses. Y me va a salir también 450. Ustedes saben, las operaciones matemáticas pueden haber varias formas de realizarlas, ¿ya? Muy bien, es un interés simple, 450. Entonces, hay una salida de 6.450. Entonces, al efectivo final, que debería haber quedado de 124.000, le resto los 6.450, ¿ya? Y me da 117.550, que es mayor que 50.000, que es el mínimo, ¿ya? Entonces, esto pasa para acá. Luego se agrega el ingreso neto de ese mes, con lo cual tengo un efectivo final de 181.550. El mínimo de caja, como siempre, es 50.000. Entonces, la diferencia me da 131.550. ¿Qué cosa es eso? Exceso de fondos. Entonces, yo ya pagué estos 6.000, pero no he pagado los 127.000. Entonces, yo con 131.550, yo puedo pagar los 127.000, ¿no? Pero me va a faltar para los intereses, porque así a grosso modo yo digo 127.000 más los intereses me va a sobrepasar los 131.550. Entonces digo así mentalmente, bueno, voy a pagar 120.000 y después 7.000, porque con 120.000 que pago, puedo pagar más sus intereses, no van a sobrepasar los 131.550. Entonces pago 120.000 y después pago los 7.000, ¿no? Entonces pago 120.000. Es una decisión así arbitraria, ¿ya? 131.500 hago 120.000. 120.000 me va a dar 6.000 de intereses. También sacamos al 30%, ¿no? 2 meses, o sea, la sexta parte, podemos sacar todo el año y lo dividimos entre 6 y me da 6.000. O podemos sacarlo mensualmente, como lo hemos dicho, ¿no? Multiplicado por 2 meses. ¿Cuánto se paga mensualmente por 2 meses? Me va a dar 6.000. Entonces, 26.000 es la salida de dinero. Entonces, yo tengo un efectivo final de 181.550 más 126.000, que es 120.000, estoy amortizando. Y por esa amortización estoy pagando 6.000. Entonces, menos 126.000 me da 55.550. El mínimo es 50.000, entonces está un poco por encima, no hay problema. Estos 55.550 va para acá, luego es el ingreso neto de ese mes, con lo cual me da 139.550. El mínimo de caja es 50.000, entonces tengo un exceso de 89.550. Suficiente para pagar lo que me resta. Entonces ya pagué los 6.000 del primer préstamo, he pagado 120.000 del segundo préstamo y me resta 7.000 de ese segundo préstamo. Suficiente con esto. Entonces yo realizo el pago más sus intereses respectivos también, ¿no es cierto?
Por ejemplo, estos 7.000 han estado solamente, ¿qué tiempo? 1, 2, 3 meses, la cuarta parte de un año. Entonces ustedes dicen 7 por 3, 21, sería 30 por 2.100 en el año, pero como es 1, 2 de la cuarta parte, 2.100 entre 4 me da 525, ¿ya? 525. Es una forma de sacarlo. Muy bien, entonces yo para sacar el saldo final al efectivo final que debería haber quedado, 139.550, le resto los 7.525, ¿no? La amortización, y con lo cual ya termino de pagar incluso el segundo préstamo con sus respectivos intereses y me queda 132.025. Eso es lo que me queda, ¿ya? Entonces yo verifico estos 132.025 a través de esta columna. Vamos a, entonces, digo, los ingresos son 1.395.000 en todo el periodo, menos los egresos de todo el periodo es 1.321.000. Entonces el ingreso neto de todo el periodo es 74.000. Como había al principio 65.000, dato del problema o lo que hay el problema, entonces debería haber un efectivo final de 139.000. A eso le resto yo la salida de 6.975, que son los intereses, y me da 132.025. Si coincide con esto, entonces las operaciones, los cálculos, las restas, las sumas han sido bien hechas. He verificado de que, digamos, los cálculos están bien hechos, por lo menos los datos en cuanto a suma y resta, ¿no? No necesariamente estos hay que revisar los cálculos aparte también. Puede ser que acá puede haber alguna falla, revisamos los cálculos que lo hacemos aparte. Entonces ahí está cuadrado. ¿Qué nos indica esto? De que este es un presupuesto pues financiado y que tenemos que hacernos un préstamo al principio, después un segundo préstamo incluso en el tercer mes, que es marzo, y en abril vamos a pagar el préstamo de enero con sus intereses, lógicamente. En mayo vamos a pagar una parte, que en este caso es la mayor parte del préstamo, del segundo préstamo, más sus intereses. Y en el último mes incluso vamos a pagar, el último mes del periodo vamos a pagar lo que restamos de este segundo préstamo, que es 7.000, con sus intereses. De tal manera que yo el préstamo en total, ingresos de dinero, ha habido de 133.000 por ingresos por préstamos. Hemos amortizado por esa misma cantidad y hemos pagado un interés de 6.975. ¿Qué cosa es 6.975? Son los intereses, es el costo por, digamos, por el préstamo que nos han hecho las entidades financieras. Y nosotros hemos tomado esos préstamos porque con eso hemos cumplido tanto interna como externamente, o depende, hemos cumplido con nuestras obligaciones, lo cual es muy importante para la empresa, para el prestigio de la empresa, para su rentabilidad incluso, ¿eh? Para su rentabilidad, porque cuando uno no no cumple con las obligaciones, como ustedes saben, hay múltiples problemas que van en contra de la rentabilidad de la empresa. Podemos perder buenos proveedores, etcétera. E incluso si no pagamos, por ejemplo, a nuestros empleados, no pagamos la mano de obra, entonces no hay el incentivo necesario, baja la productividad también. Entonces hay que verlo por varios lados, los inconvenientes de no cumplir con los pagos. Una empresa exitosa, una empresa competitiva, tiene que cumplir con sus obligaciones. Entonces, este flujo de caja, que es un control, me va a permitir en qué momento me hago el préstamo, en qué momento lo devuelvo, cuánto de intereses, en qué momento puedo tener superávit, en qué momento tengo déficit. Me permite un control del dinero. Y eso es bastante importante, ¿no? No se olviden que este es parte de todo un presupuesto, de toda una herramienta que se llama presupuesto maestro, una herramienta de planificación, ¿no?
Profesor, Sí, te escucho. una consulta. El número 65.000 de lo que está en el saldo inicial, en la parte total, ¿eso nos dan como dato o Sí, de es un dónde? dato. Es un dato. Este saldo inicial es 65. Ya, antes de responderte esto, quisiera decirles, terminar esta parte diciendo de que, por ejemplo, las ventas, la suma de todos los meses me da las ventas. Aquí, compras, la suma de todo esto me va a dar un total acá, ¿ya? Compras, la suma. ¿No? El ingreso o egreso neto, la suma de todo esto, tanto positivo como me va a dar esto. Pero aquí dice saldo inicial 65.000. No es la suma de todo esto, no se vayan a equivocar. Es solamente el primero, ¿ya? En el efectivo final tampoco es la suma de todo esto, no me va a dar 139.000. Entonces, acá sí, la suma de los dos préstamos me da pues el total. La amortización también es la suma y los intereses también es la suma, ¿ya? Entonces, eso hay que tener presente. En la mayoría es la suma. Ahora, con respecto a lo que me preguntabas, tú me decías de que este saldo inicial es un dato del problema. A ver, vamos a Sí, verlo. sí, 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 justamente en la parte final lo hice, sino como yo lo vi en el total, yo creí que se sumaban. Ya, a ver. Claro, el saldo inicial será 65.000. Es decir, cuando a nosotros nos plantean un problema de este tipo, nos van a dar información. Y de esa información para nosotros poder trabajar, ¿no? Nos tienen que dar todos los ingresos completos, toda la salida de dinero completa, datos reales, que nosotros lo trasladamos. Nos tienen que dar cuál va a ser el saldo inicial, que en este caso es 65.000. Ese dato de todas maneras nos tienen que dar, porque siempre hay, salvo que sea cero, ¿no? Tendrán que decirnos el saldo inicial es cero, no hay nada, pero tienen que decirlo. Porque si no nos dicen, entonces nosotros nos quedamos con la duda de que o se han olvidado o no hay inicial, ¿no? Porque no nos dan. Pero si nos dicen el saldo inicial será cero, ya sabemos que no se han olvidado y que no hay, pues también puede ser que al principio no haya nada de dinero, pero eso es una cosa un poco rara. Las empresas tienen que tener siempre un mínimo de caja, ¿no? Para cualquier gasto imprevisto. Una empresa no puede ser que no tenga dinero, ¿no? Para cualquier gasto, incluso gastos menores. Entonces, ese dato del saldo inicial, de todas maneras, no los tienen que dar, ¿ya? Y también, por ejemplo, si es que no está financiado, si es que hay que financiar el presupuesto, nos tienen que dar el saldo inicial, perdón, lo que se llama la tasa de interés, ¿ya? No se olviden, la tasa de interés generalmente te dan anualmente. Suponiendo que me dicen la tasa de interés es 24% anual. Entonces, si nosotros vamos a trabajar periodos de meses, es la doceava parte, ¿no? Entonces yo, un mes es la doceava parte, entonces yo divido 24 entre 12, perdón, 24 entre 12, claro, me da 2% mensual y trabajamos con el 2%. Depende cuál es la necesidad que tengamos. Generalmente trabajan con interés anual cuando los préstamos son más de un año, 2, 3, 4, 5, 6 y varios años también. Ahí los periodos es anual. Pero acá en estos préstamos que son más cortos, los periodos son mensuales, ¿ya? Entonces, esa información tiene que estar siempre presente. Otra información que es casi obligatoria, digo casi obligatoria, es, digamos, la política de la empresa es tener un mínimo de caja. El mínimo de caja, siempre una empresa bien organizada tiene que tener un mínimo de caja y eso hay que contemplarlo en el flujo de caja. Debe tener, digo, porque de repente hay una empresa que no tiene esa política, entonces no habría un mínimo de caja, ¿no? Pero estamos hablando de organizaciones, pues, que, digamos, buscan el éxito y son, en ese sentido, son ordenadas, ¿ya? Muy bien, jóvenes, ahí tenemos Profesor, entonces, ¿sí? ¿Te una escucho? consulta. La finalidad bueno, terminando de resolver este problema, es que se paguen menos intereses por los préstamos obtenidos. No, la finalidad es cumplir con las obligaciones. Mejor dicho, el presupuesto de caja financiado
te permite controlar, fijar metas, te permite hacer ajustes a lo largo, porque como esto es presupuestado estimado, no va a ser exactamente igual los resultados, pero nos permiten seguir un curso, ¿no? Nos permiten seguir, actuar de una determinada manera, de acuerdo al presupuesto, más o menos, ¿ya? Y digamos, el objetivo es cumplir con los pagos que la empresa tiene, porque si no lo financiamos, está desfinanciado. Al estar desfinanciado me va a faltar plata en algunos meses. Al faltarme plata no voy a poder cumplir con mis pagos. Y la empresa tiene pagos internos y externos. Internos es pago de remuneraciones y otros pagos externos será pago a los proveedores, entre otros. Si yo no cumplo con ello, entonces voy a desacreditar a la empresa, con la consiguiente, digamos, disminución en la rentabilidad de repente de la empresa lo va a afectar. Entonces, el objetivo principal es cumplir con los pagos, lógicamente pagando intereses razonables. Los intereses es inevitable, de todas maneras tienen que ver porque nos están haciendo un préstamo, una entidad financiera, salvo que lo financiemos con préstamos, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, los mismos capitalistas o accionistas dan un préstamo y de repente ellos deciden no cobrar intereses porque la empresa es de ellos también. En ese caso no habría intereses, habría ingreso de dinero, pero no intereses. Pero lo normal, lo usual, es hacernos préstamos de una entidad financiera, que por ejemplo son los bancos, y los bancos de todas maneras te van a cobrar intereses, de todas maneras. Entonces el objetivo no es pagar los intereses, es consecuencia. Para poder financiar, para poder cumplir con mis obligaciones, tengo que pagar intereses. Es un costo, porque el dinero tiene un valor en el tiempo. Entonces es un costo inevitable que tiene que cumplir, pero ese no es el objetivo, ¿no? Ahora, sí, hay varias opciones. Hay algunas en que el interés es menor y otras el interés mayor. Entonces ya la empresa puede escoger cualquiera, ¿no? El interés menor, de repente hacerlo en 2 partes, en 3 partes, o hacer un solo pago en su totalidad. Entonces hay varias variantes, digamos, que se presentan y la empresa tiene que, el empresario tiene que escoger la más lógica, pues, ¿no es cierto? La más lógica. En conclusión, esto es un documento que me permite, pues, cumplir con mis obligaciones fundamentalmente, entre otras cosas, y llevar un control general, etcétera. Los propósitos son múltiples en ese sentido. Pero si es financiado, o sea, si es que yo me hago préstamo para financiar y para cumplir, necesariamente tengo pues yo que, si es que el préstamo proviene de una entidad financiera, como un banco, así es la mayoría, entonces eso tiene un costo. Y el costo son los intereses. Ahora que los intereses en una opción sean más o menos que en otra, esos son ya diferentes alternativas que hay que evaluarlas también. Por lógica general, cuando se pagan menos intereses, se supone que es una mejor opción. No necesariamente, porque hay que considerar otros factores. Pero lo más lógico, desde un punto de vista lógico, cuando se pagan menos intereses, entonces voy a tener un saldo final mayor. Con lo cual, esa sería una mejor opción. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, a mi interrogante de la pregunta anterior era porque, mire, justamente al resolver este problema 2, encontré una forma de que se paguen menos intereses de lo que se había mostrado. Entonces mi duda era si en caso una pregunta similar viniera en el examen, yo tendría que, digamos, plantearlo, como usted dice, lo que le conviene a la empresa, ¿no? Que en este caso sería pagar menos intereses. Por lo que Claro. también tengo entendido que una vez usted me comentó, yo llevé el curso de finanzas corporativas uno con usted, el ciclo anterior, y usted había comentado una vez que a la empresa siempre le conviene ser responsable cuanto antes con sus préstamos porque pagaría menos intereses, ¿no? O sea, amortizar cuanto antes tuviera la posibilidad de hacerlo. Entonces, esa era mi duda más que nada. Claro, por eso mismo, mira, por eso mismo, claro,
Por eso es lo que te estoy diciendo, ¿no? Una mejor alternativa es pagar menos intereses, con lo cual el saldo final es mayor, entonces tiene más plata al final. Entonces, entre varias alternativas, la que paga menos intereses sería la mejor. Digo sería porque no necesariamente hay que analizar también algunos otros factores, pero ya es, el pagar menos intereses ya es un factor de peso, ¿no es cierto? Ahora, si se paga menos intereses es porque tú, por ejemplo, aquí se está pagando intereses de 6.975, pero ustedes pueden, por ejemplo, aquí eh, que tienen un exceso de 49.000, pagar estos 6.000. Entonces aquí nomás ya pueden pagar los 6.000. ¿Se dan cuenta? Entonces van más adelante y van viendo cómo se puede ir resolviendo. En otras palabras, con otras, ustedes pueden buscar algunas fórmulas donde los intereses disminuyan, ¿no es cierto? Intereses disminuyan. Pero siempre y cuando, pues, digamos, en este caso, si le plantean un problema, eh, y yo, digamos, cuando se hace un préstamo en general, hay que ponerse un acuerdo, un contrato con una empresa, con un banco, digamos. Entonces el banco te puede decir, mira, te voy a prestar 200.000, pero me lo pagas cuando tú puedas, pero en su totalidad me lo pagas. Entonces yo tengo esa alternativa, ¿no? O sea, yo tengo que cumplir 200.000, lo tengo que pagar, pero en su totalidad. No lo puedo pagar por partes. Algunos bancos sí te dirán, mira, te pregunto 200.000 y tú lo puedes pagar, apenas tenga la disponibilidad del dinero, pagas la parte correspondiente, puede ser un 30, un 40, la mitad, el 80, entonces lo pagas y el resto lo pagas, bueno, o sea, lo puedes pagar en dos, tres partes, etcétera. Eso depende del acuerdo. En el problema que se plantee, digamos, eh, se supone que en cualquier momento se pueden hacer los pagos. En todo caso, en ese momento hacen la pregunta, pues, ¿no? Hacen la pregunta, ¿no? Porque hay algunos aspectos que son acuerdos con los bancos que en este momento no lo podemos considerar porque hay tantos acuerdos que entonces en función de eso hay que analizarlos para ver cómo es. En conclusión, hay una alternativa mejor que esta que acabamos de desarrollar, que me va a dar 132.000 y 6.975 de intereses. Claro, puede haber. Una de ellas es, por ejemplo, ustedes pueden explorar, pagar 40. Acá tengo un exceso de fondos ya. Y voy a pagar los 6.000. Los pago y vamos a ver cuánto de intereses, son pocos intereses, ¿no es cierto? En ese momento. Pero más adelante voy a tener, pues, como ustedes ven, necesidad de fondos. Entonces tengo que hacerme nuevamente otro préstamo. Entonces, y así por el estilo, hay diversas posibilidades. ¿Ya? Ustedes pueden explorar algunas de ellas, ¿no? Algunas de ellas y, digamos, con seguridad que van a encontrar alguna salida o alguna alternativa mejor que esta que estamos viendo. Por eso yo no le digo, esta es la mejor alternativa. Desde un principio le he dicho, esta es una alternativa. ¿Que es una buena alternativa? Sí, es una buena alternativa, pero no es la mejor. Puede haber varias mejores, así como varias otras que son peores, digamos. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces vamos a ver ahora el siguiente problema, que es el problema número 3, ¿ya? El problema número 3. Ustedes tienen que ir familiarizándose con esto, problema número 3. Por si acaso, ya la próxima semana debo tener un cronograma final, en qué momento se va a dar el examen, eso yo les voy a informar, el examen yo también estoy a la espera de las disposiciones finales, ¿no? Hoy día en este momento se está discutiendo un presupuesto general de la República, como le dije, es cerca de 2.500 millones, 2.400 y pico, ¿no? Entonces se está discutiendo y lógicamente a ver qué cosa es lo que se incluye, qué cosa es lo que se excluye, y como término, y al final pues se va a ver, digamos, cuáles son los resultados, qué es lo que han considerado con respecto a las demandas del sector universitario, del presupuesto universitario, que es parte del pliego de educación, ¿no es cierto? Y eso está viéndose ahorita ayer se ha visto también en el Pleno del Congreso, ¿cierto? Y de acuerdo a eso ya veremos cuáles son las disposiciones finales que hay la empresa, pero nosotros estamos ya finalizando.
Entonces, de acuerdo a eso, yo les voy a señalar cómo va a ser el examen final, ¿no? El sustitutorio, en qué momento, si va a ser presencial, si va a ser esto virtual, etcétera. Ya les diré. También yo estoy a la espera de esas disposiciones, ¿no es cierto? Porque inicialmente hubo una programación y no sé hasta qué punto debe cumplirse esa programación que hubo inicialmente. Se supone que puede haber alguna alteración porque la realidad es ha habido una huelga, entonces lógicamente hay no se ha desarrollado al 100%, seguramente el desarrollo de todas las clases, ¿ya? Entonces, esperamos eso. Lo cierto es de que este tema de flujo de caja proyectado probablemente va a venir, ustedes tienen que dominarlo bien para que tengan una buena nota, o en el examen final o en el examen sustitutorio, que de todas maneras lo voy a tomar, ¿ya? Entonces, estén atentos a este tema, lo estudien los voy a publicar seguramente de repente un problema más, suficiente con estos 4 problemas que ustedes lo entiendan, lo comprendan y lo analicen para, digamos, tener una idea de lo que se trata, ¿no es cierto? Entonces, esto es hecho con anterioridad y los documentos con anterioridad me van a permitir vislumbrar con anticipación los problemas que se puedan presentar. En este caso, como este es un flujo de caja, los problemas que se puedan presentar en el pago, en los pagos, en el movimiento del dinero. Puede haber déficit, puede haber superávit, etcétera, ¿ya? Y eso hay que financiarlo y pagar intereses razonables. Y hay varias alternativas. Muy bien, vamos a ver el problema número 3, ¿no? Entonces aquí hemos terminado el problema número 2. Vamos a ver el problema número 3, ¿no? Tenemos clases hasta las 10, ¿ah? Hasta las 10, no podemos hacerlo 3 horas porque virtualmente es demasiado, ¿no? Estar dispuesto a estar en la computadora más de 3 horas no es esto muy recomendable, ¿no? 2 horas está bien, ¿no? Nosotros, entonces, muy bien, vamos a entonces a ver, vamos a ver, trabajo en clase. Estamos en el trabajo en clase, entonces retrocedemos y vamos a ver, todo esto ya está publicado ustedes en el flujo de caja proyectado, ¿no? Ustedes tienen ahí todos los documentos, tienen hasta el problema 4. Entonces, acabamos de ver el problema 3, ¿no? O el problema 2, creo que es el que acabamos de ver, ¿no? Este es el problema 3, ¿ya? Este es el problema 3. Muy bien, miren, problema 3. Siempre nos dan la información. Nos tienen que dar, como les he dicho, ingresos. Nos tienen que dar egresos. ¿Qué más nos tienes que dar? Nos tienen que dar el saldo inicial. Eso es obligatorio. Nos tienen que dar, digamos, si es que hay necesidad de el mínimo de caja. También porque eso es una política de la empresa y tengo entendido que todas las empresas tienen que tener un mínimo de caja. Eso es lo normal, eso es lo recomendable, el mínimo de caja. Después, ¿qué es lo que nos tienen que dar también? El saldo inicial, ya dijimos, eh, el interés de la entidad prestataria, del banco, ¿no? ¿Cuál es el interés? La tasa de interés. Eso es importante. Y también en el problema nos tienen que decir, pues, si es que no nos dicen, bueno, nos tienen que decir también si se utilizará una tasa de interés simple o una tasa de interés compuesto. Generalmente cuando no nos dicen eso, se entiende que la mayoría de préstamos es con interés compuesto, ¿no? Pero también puede darse el interés simple. Entonces hay que conocer cuál es la tasa de interés simple y la tasa de interés compuesto. Con esos datos, nosotros lo trasladamos al formato que conocemos y trabajamos ese presupuesto de caja que debe ser financiado.
¿no? Entonces hay varias alternativas, varios préstamos que tenemos, nos podemos hacer varios préstamos, 1, 2 y hasta 3 préstamos podemos hacernos, o quizá más. Tenemos que pagar esos préstamos y pagar intereses, y de eso se trata. Y al final, pues, tenemos un flujo de caja financiado, ¿no es cierto? No se olviden que, ¿para qué sirve? Pues es obvio que ustedes pueden decir, sirve para poder cumplir con nuestros pagos. Sí, sirve para cumplir o sea, tiene varios propósitos. Cumplir con pagos. Y eso significa, pues, que la empresa eh, sea rentable, no baje su rentabilidad, porque cumplir ya es importante. No baje su prestigio, su crédito o la credibilidad de la empresa. Detectar en qué momento hay faltantes de dinero, excesos de dinero. Los faltantes, entonces, son un problema para la empresa, entonces hay que financiar eso. Excesos de dinero también puede ser un problema. ¿Por qué? Porque el capital inmovilizado también es un problema, ¿no es cierto? Se pueden tomar mejores decisiones. Si tenemos dinero exceso en algún determinado momento, podemos invertir en algo más productivo, más provechoso. Comprar maquinaria, equipo, ampliar instalaciones, hacer algún pago extraordinario, etcétera. O sea, eso ya es en gran medida labor del gerente financiero. ¿En qué momento hay superávit y qué vamos a hacer con ese superávit? Si no hacemos nada, entonces está ahí guardado, como si estuviera debajo del colchón. No gana, no es productivo ese dinero. Entonces la empresa estaría teóricamente perdiendo, ¿no? Teóricamente, digo. Por eso es que sirve para un control general, para hacer ajustes, sirve para alcanzar metas, etcétera. Sacarle el mayor provecho. Es una herramienta a la cual se le debe sacar el mayor provecho. En este caso, desde el punto de vista del manejo del dinero, ¿no? El manejo del dinero. Es un arte manejar el dinero, ¿ya? Entonces aquí tenemos este problema número 3 que también nos dan todos los ingresos. Esto corresponde a ver, acá tenemos, es un semestre. Como ustedes ven, nos dan los ingresos, ¿no? Los ingresos extraordinarios incluso, que se dan en algunos meses. Nos dan los egresos por compras, jornales, o sea, remuneraciones, gastos administrativos, de venta, todo en efectivo, ¿eh? Por ejemplo, todo en efectivo. Sabemos que en la práctica, pues, no todo es en efectivo, ¿no? Pero aquí un poco, para, digamos, simplificar, suponemos que, digamos, al contado, lo que es al contado, pago de impuestos, el saldo inicial de caja que hemos visto que es obligatorio, eso, nos tienen que dar ese dato, y el mínimo de caja, ¿no? Que es una política de la empresa. ¿Mm? Entonces tenemos ahí información con respecto a ingresos y egresos. Aquí tenemos información con respecto a, digamos, los préstamos, si es que son necesarios. Dice, con esta información prepare 2 presupuestos financiados, si es necesario. Un presupuesto aplicando interés simple y el otro aplicando interés compuesto mensual. Nosotros aquí el desarrollo de esto es con interés compuesto, ¿ya? El interés simple lo hacen ustedes, ¿va? Y pueden compararlo a ver qué diferencia hay. Hay mucha diferencia, hay poca diferencia, etcétera, ¿no es cierto? Esa es labor de ustedes, ¿ya? Pero aquí lo estamos desarrollando con interés compuesto. La tasa es 25% anual. Quiere decir que mensual será 25% entre 12. 12 por 2 será 2.12 y algunos decimales, ¿no? De, digamos, la tasa mensual. Y también nos plantean, dice, 2 decimales de aproximación en los cálculos. Ya, o sea, los cálculos ustedes lo hacen con todos los decimales que permite la calculadora, pero la hora de poner el resultado,
consideran 2 decimales, ¿ya? Consideran 2 decimales. Los otros problemas no han sido así, o los problemas anteriores, pero en este sí. Entonces nos piden 2 decimales. En este caso, por eso es que aquí en algunos números salen 2 decimales. Por ejemplo, aquí sale .47, .25, ¿ya? 2 decimales. En otros casos está redondeado, sin decimales. Pero si es necesario se redondea a 2 decimales, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ya el desarrollo del problema, ¿no? ¿No? Tenemos los ingresos, las cobranzas. En este caso, hemos dicho que las ventas y las cobranzas, pues, son ingresos que se dan normalmente, ¿no? Ingresos, cobranzas. Ingresos extraordinarios que se dan algunos meses. Y el total de ingresos, 14.650. Total de ingresos, como ustedes ven, ¿no? Ventas, cobranzas, ingresos extraordinarios. Muy bien. Por otro lado, se dan el total de egresos, que en este caso son compras, jornales, gastos administrativos, impuestos. Y aquí tenemos el total de egresos. 14.650 contra 13.210. La diferencia, pues, me da un ingreso neto, ¿no? En este caso, ingreso neto porque los ingresos superan en 1.440. ¿Ya? 1.440. ¿Ya? Hay un saldo inicial de 650, dato del problema, con lo cual deberíamos tener un efectivo final de 2.090. Es decir, aquí debería salir 2.090 y aquí también. Pero como se pagan intereses, entonces le restamos a esos 2.090 los intereses, que en este caso es 33.53. Entonces, 2.090 menos 33.53 me da 2.056.47, ¿es cierto? Que debe coincidir con el final de junio, que es el final del periodo. 2.056.47, ¿no? Estas dos cifras tienen que coincidir y eso demostraría de que por lo menos los cálculos están bien hechos. Me refiero a las sumas, las restas, etc. Por lo menos eso, ¿ya? Hay que revisar otras cosas también para saber si todo está bien hecho. Entonces, de esa manera verificamos una vez que hemos llenado los datos, ¿ya? Profesor, Y una consulta con respecto a lo que es la cobranza del mes de enero. Ahí la cobranza muestra que es 250, sin embargo, como dato dice que la venta es de 2.000 y solamente se va a cobrar el 90% y el 10% sería en cobranza, pero ¿no sería 200 en cobranzas entonces? ¿en dónde? ¿En enero? Sí, enero de cobranza, A ver, porque vamos a ver la información que nos dan. Ya vamos a ver la información. Vamos a ver, nos remitimos a la información. Se estima que las ventas de una empresa en miles para el primer semestre del próximo año serán las siguientes: enero, febrero y marzo, 2.000. A ver, ¿cuánto? A ver, espérense. A ver, se estima que las ventas en miles de una empresa para el primer semestre del próximo año serán las siguientes: enero, febrero y marzo, 2.000 cada mes. ¿Ya? Las ventas, ¿ah? No necesariamente el ingreso de dinero. Siempre hay que ver eso, ¿ya? Las ventas, y de las ventas uno puede cobrar el 90, 80% cada mes. Abril y mayo, 2.500 cada mes, de las cuales el 90% será el contado. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, en febrero y en marzo, las ventas serán 2.000 y el 90% será el contado. 9 por 2, 18. Debe ingresar 1.800. A ver, ahí está. Enero 1.800, febrero 1.800 y marzo 1.800. Estos son, las ventas fueron 2.000, pero de esos 2.000 ingresan 1.800. Correcto, ya. Ahora tú me dices de que, digamos, el primer semestre, y el 10% a 30 días.
Ya, 30 días. Entonces, los 200 se paga a los 30 días. Entonces, aquí se vendió 2.000, ingresó 1.800 y los 200 se paga acá, en marzo. Perdón, se paga acá. Por eso es que son 200. Y así, esto es acá y esto se va a cobrar acá. ¿Ya? Muy bien. Profesor, entonces después, claro, tendría que cobrar todavía en el mes de febrero. Y lo que está en enero, profesor, o sea, los 250 de 1.800, sería una Claro, cobranza de un mes anterior, así. ¿Se claro. entiende eso, A ver, profesor? acá. 250 de enero. ¿De dónde salió? No salió de los datos que estamos viendo. Vamos Hay a ver, dato pues, del problema, profesor. no hemos terminado. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Ese es un dato del problema. Claro, por eso eso es lo que estamos viendo, pues. Los cuales de 90 semanas y el 30. Los ingresos se deberán abrir junio de 2021 respectivamente. En cuanto a los egresos, serán 150, el saldo inicial de casa de 50 establecido será de 500. Acá está el clic del asunto, lo que tú miras. Por eso hay que ver toda la información ya. Dice, el saldo inicial de cuentas por cobrar, o sea, cuentas por cobrar del periodo anterior se estima en 250 que se cobrará en enero. Ahí está, por eso es que se cobrará en enero. Por eso es que en enero tenemos, pues, se va a cobrar. Estos 250 de enero es del periodo anterior, de Ok, cuentas por profesor, muchas cobrar. gracias. ¿Ya? Sí, no lo había visto. Gracias. ¿Ya? Hay que visualizar toda la información de tal manera que, digamos, entonces ustedes comienzan a ver toda la información, comienzan a llenar, ¿no es cierto? A llenar todo el mapa. Ustedes van a ver que aquí no va a haber seguro al principio ese dato, van a llenar todos estos los demás. Pero conforme avancen en información, ustedes tienen que ver toda la información. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ahí te está diciendo que en enero va a ingresar por cobranzas del periodo anterior 250. Perfecto, entonces pone los 250, ¿no? Entonces siempre hay que mirar toda la información, ¿ya? Toda la información. O sea, todos los datos que están ahí deben ser por algo, ¿cierto? No hay datos que estén de más, o no debería haber datos. Entonces, les decía de que, digamos, tenemos pues los ingresos 14.650, las salidas 13.210, producto de lo, ¿no es cierto? 1.440, etcétera. Entonces, se va a pagar 33.053. Muy bien. Entonces, vamos a ver que, digamos, en este mes en este primer mes, que es enero, va a haber un faltante, ¿no? Va a haber un faltante. Después también va a haber en el tercer mes, con lo cual tenemos que hacernos préstamos, ¿no? Porque si no lo financiamos, es decir, si lo dejamos así, ¿qué pasa? ¿Se puede dejar? Sí se puede dejar, pero ¿cuáles las consecuencias? No cumplimos con nuestros pagos, ¿no? Entonces la empresa tiene una serie de pagos que hay que hacer a proveedores, etc. Y el no cumplir ya es problemas para la empresa, ¿no? Se tiene que atender a las consecuencias. Para evitar eso, justamente lo financiamos y pagamos intereses. El interés es el costo de ese financiamiento. Y eso es lo que tenemos que... ¿Y cómo se financia? Bueno, hay múltiples alternativas. Esta que está acá es una de las más lógicas de repente y es óptima, pero no la más óptima. Con seguridad debe haber alguna otra alternativa que, digamos, de repente pague menos intereses, ¿no? No, menos interés. Si es que, digamos, está abierta la posibilidad de pagar, digamos, digamos, de que la empresa puede pagar, digamos, el banco le da la posibilidad de que la empresa pueda pagar en cualquier momento, si es que una parte, en cualquier momento. O sea, en otras palabras, un préstamo, digamos, tienes que llegar a un acuerdo con el banco, entonces el banco te va a decir si lo puedes pagar en partes. De repente el banco te dice, mire, solo usted lo puede pagar en 2 partes, o lo puede pagar en 3 partes, o en 4 partes, o cuando usted tenga el dinero lo paga. Esa es una alternativa. El banco también te puede decir, no, usted cuando tenga el dinero me paga todo íntegramente, el 100%.
cuando lo tenga todo el dinero, ¿no? Por partes no, porque al banco le conviene pues tener más tiempo la plata prestada porque gana más intereses, ¿no es cierto? Profesor, Eso, sí, entonces eso puede ser un dato del problema, ¿verdad? Que claro. nos digan que solamente se pague, se haga un préstamo, un solo préstamo y que se pague en un solo de golpe, digamos. Sí, eso puede ser un dato del problema. En su momento, Ah, cuando ok. yo les pongo un problema, les tengo que dar esa información, pues. Les tengo que dar información. Mire, el préstamo se puede pagar íntegramente, no se puede pagar por partes, etcétera, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, pues ya ustedes, digamos, construyen una alternativa, ¿no es cierto? Una alternativa, ¿ya? Muy bien. Entonces, o en ese momento me indican también, me dicen, profesor, ¿cómo hacer esto? Entonces yo también incluso verbalmente les puedo decir, ¿no? Cómo hacer la alternativa, ¿ya? O sea, tienen que estar todas las indicaciones precisas, pues, ¿no? Para que el alumno no tenga dudas, no tenga dudas, ¿ya? Para eso se hacen las preguntas. El profesor de repente no contempla todas las posibilidades que pueda haber, entonces para eso están las preguntas, ¿ya? Bien, entonces estábamos analizando este flujo de caja, ¿ya? Este flujo de caja. Entonces, este flujo de caja nos indica que, digamos, vamos a tener una necesidad de fondos en el primer mes incluso, que es enero, ¿ya? Enero, ¿por qué? Porque, digamos, hay un egreso neto, ¿no? A veces en enero se acumulan algunos, algunos salidas de dinero, incluso del mes anterior también, entonces, eso hace de que a veces empecemos con faltantes de dinero, ¿no? Claro, a lo largo del periodo se nivela, pero empecemos por faltantes y eso tenemos que solucionarlo desde el principio, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un ingreso neto. En este caso es egreso neto. En este caso, como está con negativo, egreso neto. Los ingresos de este mes de enero han superado los egresos en 210, ¿no? Como teníamos un saldo inicial de 650, entonces vamos a tener un efectivo final de 440. El mínimo de caja es 500, entonces eh, yo voy a tener un exceso de fondos, o perdón, en este caso es 500, yo tengo 440, pero necesito 500 para cubrir mi mínimo de caja, entonces necesito 60. O sea, tengo un déficit de 60 y me hago el préstamo, exactamente de 60. ¿Me puedo hacer un préstamo mayor? Sí, esa es otra alternativa. Pero ¿para qué me voy a hacer un préstamo mayor? En algunos casos, si yo veo que en el siguiente mes voy a tener otro déficit, entonces me puedo hacer un préstamo mayor del que en ese momento necesito, para ya no estar volviendo a hacer otro préstamo. O sea, las alternativas pueden ser múltiples, ¿ya? ¿Ya? Si les planteo un problema en un examen, ustedes tienen que, digamos, buscar siempre la mejor alternativa, ¿no? Pero no va a ser esa, yo no le voy a pedir la mejor de todas, o sea, la más óptima, ¿no? Sino una que sea óptima, ¿no? Una que sea óptima. Bueno, entonces nos hacemos el préstamo y al final tenemos un saldo final de 500, que es el mínimo, correcto, porque nos hemos prestado exactamente lo que necesitamos. Nos quedamos con 500 que pasan como saldo inicial del siguiente mes, luego ahí hay un ingreso neto de 490, lo cual se acumula 990. Luego el mínimo de caja es 500 y el exceso es 490. Esto me permite pagar. Yo pago, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí decido pagar. Aunque también, como en el problema anterior, veo que, digamos, aquí también hay un déficit elevado, ¿no es cierto? Como en el problema anterior. Entonces puedo aquí dos alternativas. O dejo de pagar esto para que se acumule y pago más adelante, o como tengo 490, pago los 60. En este caso, pago los 60. Pago los 60, con lo cual, entonces, los cálculos están hechos acá, 60 más 1,25, ¿ya? Están acá, ustedes aquí pueden sacar 60 más 1,25. Este es interés compuesto, ¿ya? Interés compuesto. Ustedes ya saben las fórmulas respectivas, interés compuesto. Entonces yo pago los 60, 61,25.
60 más 1. Ya pagué este préstamo. Con lo cual me queda 928.75, que es 990 menos 61.25. Pasa para acá. Luego aquí también tengo un déficit, digamos, elevado, 1.760, y a las finales ese déficit es tan alto que el saldo inicial que tengo no lo cubre. Entonces tendría un efectivo, tendría un faltante, en este caso de 831.25. Como necesito un mínimo de caja de 500, tengo que sumarlos. Entonces el faltante sería mayor, 1.331.25. ¿Ya? Estamos poniendo punto 25 porque hemos dicho que los cálculos se hagan con 2 decimales. ¿Ya? Entonces acá también tengo una necesidad de fondos de 1.331.25. Me hago el préstamo por esa cantidad, con lo cual al final tengo 500, que es el mínimo de caja. Eso pasa para acá, y en este mes tengo 1.140, el acumulado, o el exceso, el ingreso neto, con lo cual tendría un efectivo final de 1.640. Como el mínimo de caja es 500, entonces yo tendría un exceso de fondos de 1.140. Entonces aquí yo tengo para pagar no el total de los 1.331.25, sino por lo menos más del 50% o una buena parte. Entonces aquí me planteo lo siguiente. Yo con 1.140, ¿cuánto voy a amortizar y cuánto voy a pagar de intereses? Eso debe darme 1.140. ¿Ya? Esto es una operación matemática. Se puede hacer ¿cómo se llama esto? Cuando hay una incógnita. ¿Cómo se llama cuando hay una incógnita? Hay una operación y hay una incógnita. ¿Qué me dicen? ¿Cómo se llama eso? Me planteo una ecuación, ¿no es cierto? Con una incógnita. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben cuáles son los intereses, entonces ustedes pueden ser. La incógnita es cuánto debo amortizar, más los intereses, que si es conocido los intereses de eso que tengo que pagar. Entonces ahí saco, eso suma 1.140, digamos. Entonces yo saco ahí cuál es la amortización y cuáles son los intereses, ¿no? En este caso, al realizar esa operación, no se olviden que esto es interés compuesto. 1.116.73 más 23.27 me da 1.140. Entonces yo estoy amortizando de estos 1.331.25, 1.116.73. Y estos 1.116.73 estoy pagando de intereses, en este caso 30 días lo tengo, es un periodo corto, estoy pagando 23.27 de intereses. La suma de estos dos me da 1.140. ¿Ya? 1.140. Con lo cual, al final tengo pues un saldo final, el mínimo de caja, que es 500. Ahora, este 1.116.73 y 23.27 está acá, ¿no es cierto? 1.116, 23.27. Es una operación de interés compuesto, ¿no? Revisen ustedes, hay una fórmula, ya lo he dicho, una fórmula, la fórmula principal es F. El valor futuro es igual al valor presente por 1 más los intereses elevado a el número de periodos. Ese es el interés compuesto. Y de ahí se derivan todas las fórmulas. Entonces, aquí, digamos, siempre hay una cantidad que va a pagar intereses y al final hay otra cantidad que es la suma de esa cantidad inicial más los intereses. Eso se puede llamar el valor futuro. Entonces, siempre hay una salida de dinero que se llama valor presente. Luego de un tiempo paga intereses y al final, pues hay un valor futuro, que es ese valor presente más los intereses. Entonces, esa es una fórmula, ¿no es cierto? Vean ustedes la fórmula, ustedes que han llevado matemáticas financieras, y de esa fórmula se deriva todo esto, ¿no? Ese cálculo, esa operación es derivado de esa fórmula, ¿ya? Entonces, seguimos aquí.
tenemos 1116.73 y 23.27 en este mes, en el cuarto mes, ¿no? Que es abril. Un ratito voy a poner en mis lentes que tanto tiempo estar expuesto también en la computadora te lagrimean luz, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ya, entonces les decía de que, digamos, tenemos aquí un exceso de fondos de 640. No, ¿dónde estamos? No, perdón, acá. 1140. Nos planteábamos, ¿no? Con esos 1140 había que pagar, amortizar esta cantidad y estos intereses, ¿no? La suma de estos dos me da 1140. Con lo cual me queda justo el mínimo de caja. Ni más ni menos. Esto pasa para acá. Luego el efectivo, perdón, pasa para acá, acá está. Luego el 640 en ese mes es el ingreso neto, con lo cual me da un efectivo de 1140, ¿no? El mínimo que es 500, entonces yo tendría un exceso de fondos de 640. Entonces, yo todavía debo. Este préstamo ya lo pagué, pero de este préstamo he pagado esto 1116.73. O sea, me falta una pequeña parte que hay que pagarla. Entonces yo resto 1.331.25 menos 1.116.73. ¿Cuánto es lo que resto? 214.52. Más sus intereses, lógicamente. Pero yo tengo que amortizar 214.52 para terminar el préstamo. Entonces, con 640 es una cantidad suficiente para pagar o amortizar esa deuda todavía, más sus intereses, ¿no es cierto? Entonces, es 214.52, la diferencia de esto con esto, más sus intereses, que es por el tiempo que está, 9.01. Esto también está acá, ¿no es cierto? 214.52, ¿dónde está? La tasa, acá está acá. Acá está, 214.52, ¿no? Esto está elevado al cuadrado, y hemos visto 1 más la tasa de interés, como los periodos son 2 elevado al cuadrado, eso me da un 0.42 por 214.52, que podríamos decir que es el valor presente, y me da un valor futuro de 223.53 con los intereses. Si al valor presente le resto al valor futuro el valor presente, entonces me da los intereses, 901. ¿Ya? Ese cálculo es el que está acá, 901. Entonces, ¿cuánto tengo al final? 1140 menos 214.52 más 901, la suma de estos dos, le resto 1140 y me da 916.47. Este es el saldo final, ¿no? El mínimo es 500, esto está por encima del mínimo. Esto va para acá, le sumo el ingreso neto, con lo cual tengo un efectivo final de 2.056.47. El mínimo es 500, entonces yo tengo un exceso de fondos de 500. 1.556.47. Habría que ver qué se hace con este exceso, pero ya para el próximo periodo se puede invertir, se puede, como les digo, invertir en algo provechoso, ¿no? Porque tenerlo en caja, guardado, inmovilizado, también puede ser perjudicial para la empresa, en el sentido de que no se le saca el mayor provecho, ¿no? Cuando hay excesos de fondos, también la empresa tiene que saber en qué lo va a aplicar, porque la empresa, como siempre tiene deuda, puede pagar algo, efectuar cancelar algunas deudas. Bueno, lo cierto es que aquí tiene 2.056.47, que es el que está acá. Muy bien, como es el final del periodo, ahí termina. ¿Cuánto debe haber al final del periodo? 2.056.47. Profesor, una consulta. ¿No salía 1556.47 en exceso de necesidad? Claro, acá está, Ajá. 1.556.47. Y en el saldo final sale 2.056.47. ¿A qué se ve que hemos sumado el exceso de necesidad con el mínimo de caja? A ver, mira. Vamos a entender esto primero. En el periodo anterior
yo tengo un saldo final de 916,47. Eso pasa para acá, para el mes de 916,47, ¿ya? Esa es plata que viene del periodo del mes anterior. Luego, en el mes anterior, los ingresos superan a los egresos en 1140, entonces se acumula. 1140 más 916,47, tendría yo un efectivo final de 2056,47. Eso está acá, 2057. Ese es el saldo final, ¿ya? Pero digamos, aquí yo necesito un mínimo de caja de 500, entonces lo que yo necesito, tengo un exceso de fondos para cualquier situación que se pueda presentar, tengo un exceso de fondos de 1556,47. Exceso de fondos no quiere decir de que yo tenga un saldo final de 1556,47. Yo tengo un saldo final de 2056,47, o eso lo voy a tener, pero tengo un efecto de fondos de 1556,47. ¿Por qué? Porque tengo un mínimo de caja, pues el mínimo de caja que es 500. Debo tener 500. Entonces yo tengo acá un saldo final de 2056,47. Aquí está el mínimo de caja también y el exceso de fondos que es 1556,47. Es decir, el exceso más el mínimo de caja me va a dar el saldo final, que es el que está acá, efectivo inicial. ¿Ya? Una cosa es el saldo final y otra cosa es el exceso de fondos. Exceso de fondos. Yo estos 1556,47 lo puedo en este momento, en este mes lo puedo invertirlo, todo lo invierto. Si yo desaparezco esto, 1556,47, me va a quedar un saldo final de 500. ¿Se dan cuenta? Es un exceso de fondos que la empresa tiene que siempre controlar ese exceso de fondos para ver en qué se puede. En la práctica habrá que tomar alguna decisión, digamos, porque más adelante, usted sabe que los presupuestos están conectados, entonces tomar alguna decisión, pero le permite ver a la empresa que tiene un exceso de fondos, qué es lo que va a hacer. Los presupuestos muchas veces se van cambiando, se van ajustando, ¿no? Conforme van, pero lo que este presupuesto de caja nos permite tener un control sobre todo esto, ¿no? Los ingresos y los egresos que se prevén y en función a eso pueden haber algunas modificaciones, porque es un presupuesto, pues algo que va a ser una guía prácticamente, ¿ya? Entonces, al terminar va a haber un saldo final de 2056,47, que es este que está acá, el efectivo final, ¿ya? El efectivo final. Este es el que va para acá, 2056,47. Ahora, yo quiero comprobar si estos 2056,47 está bien, digamos, ¿no? Entonces, trabajo con esta columna. ¿Cuántos son los ingresos? 14,650 en todo el periodo. ¿Cuántos son los egresos? 13,210 en todo el periodo. ¿En cuánto superan los ingresos a los egresos? En todo el periodo, en 1,440. ¿Cuál es el saldo inicial que había? Dato del problema, 650, lo sumamos. ¿Cuánto debería haber al final? 2,090. Pero como yo pago intereses de 33,53 para financiar justamente estos préstamos, entonces yo le resto 2,090, 33,53 y me da 2,056,47, que coincide con este saldo final. Entonces, al coincidir, entonces quiere decir que se supone que los datos están bien, se han trabajado bien, las sumas, las operaciones, ¿no? Estamos verificando que, digamos, está bien el trabajo efectuado, mejor dicho, las sumas, las restas, ¿ya? Entonces, este es un presupuesto financiado, es una solución. Probablemente es una de las soluciones óptimas, pero no es la más óptima.
Pero la más óptima es aquella que de repente los intereses son menores, entonces hago, de alguna u otra manera, devuelvo el dinero, ¿no? Hay varias alternativas. Bueno, en conclusión, entonces, este es un presupuesto financiero que me va a permitir, entre otras cosas, hacer los pagos en el momento oportuno, y eso ya es bastante. Tener un mínimo de caja siempre de 500, mínimo, siempre, para pagos imprevistos, etcétera. Me va a permitir un control, porque estoy controlando los ingresos, las salidas. Me va a permitir saber en qué momento tengo faltantes de dinero, en qué momento tengo sobrantes, digamos, de dinero o excesos, con lo cual podría tomar algunas decisiones que no están acá. Por esto sirve para controlar, para guiar el curso, ¿no? Tanto ingresos como salidas de dinero. Y en qué momento, por ejemplo, invertir. Esto puede cambiar también. Si tenemos exceso de dinero, en este momento vamos a invertir en comprar maquinaria, entonces hay salida de dinero, etc. ¿Ya? Pero si no se da nada de eso, entonces va a ser exactamente como está acá. No exactamente, sino aproximadamente como está acá, porque los presupuestos son aproximaciones, son estimaciones, no son cosas exactas ni reales. Son planes, ¿ya? Profesor, disculpe, una consulta. Para lo que es el examen, ¿vamos a tener que reconstruir este flujo de caja desde cero o va a ser para completar algunas partes? ¿Cómo? ¿En el examen qué dices? A ver, no te entiendo bien la pregunta. ¿Cómo? Allá de que el cuadro de flujo de caja tenemos que completarlo desde cero o va a ser para completar algunas partes. ¿Cómo desde cero? O sea, el cuadro que esté vacío, que no esté ningún elemento como ingresos, ventas. Claro, pues a ti te dan esta información que está acá, y con esta información tú lo vas llenando vas llenando un cuadro que está, si lo vas a llenar, quiere decir que si lo vas a llenar algo, quiere decir que está vacío, o casi vacío, digamos. Entonces a ti te dan, por ejemplo, te dicen las compras, 1110, 710, 2760. Aquí vas llenando, compras 1110, 710, 2760. O sea, toda esta información ustedes tienen que interpretarla y de acuerdo a esa interpretación la llenan. Bien, está toda la información para que ustedes llenen las ventas, las cobranzas, ¿no? A donde correspondan y obtengan este total de ingresos que es 14.650. Igual los egresos van llenando todos estos casilleros, por decirle. Lo van llenando de acuerdo a esta información. ¿Ya? Porque si yo les pongo esto, entonces ya para qué van a hacer el problema, ya lo tienen resuelto, ¿no? El trabajo consiste en que se les da información y con esa información ustedes tienen que hacer un presupuesto financiado. Y eso significa, primero, ver qué problemas hay. Para eso tengo que llamar a ver cuántos van a ser los egresos. Lleno todo esto que está acá, ¿no es cierto? Ventas, por ejemplo, en este caso, los ingresos. La salida de dinero también se va llenando. De acuerdo a eso, el mínimo de caja, ¿cuánto es? Ya yo tengo también, ¿no? ¿Cuánto es el saldo inicial? Está acá. Entonces, de acuerdo a eso ya se trabaja, ¿no? De acuerdo a eso se trabaja y se llenan las alternativas correspondientes, ¿no? Entonces les decía de que el flujo de caja pues tiene diversos propósitos. No es solamente tener un mínimo de caja, pero y saber cuáles son los préstamos que hay que hacernos, en qué momento nos vamos a hacer los préstamos y cuánto vamos a pagar de intereses. Saber eso ya es, digamos, ya es bastante, ¿no es cierto? O sea, un control sobre el movimiento del dinero. En qué momento hay faltante de dinero, excesos de dinero, en qué momento hay que invertir, etcétera, ¿no? Entonces, Profesor,
Disculpe, tengo una pregunta. En el mes de abril y junio, usted ha colocado en la parte de cobranzas 200 y 250, pero en el programa decía que era el 10% de las ventas, y en esos meses las ventas fueron 2.500 y 3.000. A ver, vamos a ver un ratito, a ver. Me estás hablando de, El problema 3, profesor. problema 3. Este es el que estamos viendo, ¿no? Ah, sí, problema 3. Ya. En el problema 3, a ver, ¿de qué me estás hablando? De cobranzas, ¿no? Sí, profesor. Yo había considerado en cobranzas en el mes de abril 250 porque te dice de que las ventas totales son en ese mes de 2.500 y las cobranzas son el 10%. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Se estima que la venta para el primer trimestre será la siguiente. Los ingresos terminados listo. En cuanto a los egresos, serán compras, jornales, pago de impuestos, saldo inicial. Entonces, tú me estás hablando de las cobranzas. El saldo de cuenta por cobrar se estima en 150. Ya, entonces, a ver aquí. Ya, vamos a ver aquí. ¿Cuánto se ha puesto en cobranzas? ¿En qué mes me dijiste? En abril, ¿no? A ver, veamos. Abril y junio, profesor. Yo había puesto en cobranzas 250 y en junio 300 para que sume 2.500 en abril y en junio para que sume 3.000. Ya. A ver, las cobranzas es cuánto dice. A ver, vamos a ver. El saldo inicial. ¿Dónde está cobranzas? Por acá. En cuanto a los egresos, jornales, etcétera, por impuestos. En la parte inicial, profesor, dice y el 10% a 30 días. Por eso lo consideré eso en cobranzas. A ver, vamos a ver. De los cuales el 90% será contado y el 10% a 30 días. 10% a 30 días. Ya. O sea que aquí tenemos entonces en abril, ¿no es cierto? En abril tú has puesto, en cobranzas has puesto 250 y aquí está, Sí. considerado, y aquí está considerado 200, ¿no? Sí, profesor. Por eso quería saber, mi duda era por qué era 200. Claro, las ventas, a ver, las ventas, ¿cuántos son las ventas en abril? 2.250, pero esto es ingresos por ventas. 10% o sea, teóricamente las ventas deberían ser ¿cuánto? 10%, 2.000, o perdón, 200 no se está poniendo, y las ventas son 2.250. Vamos a ver esto. ¿Cuántos Profesor, son las ventas en abril? profesor, A ver un ratito. Sí, si me permite, lo que pasa es que, por lo que tengo entendido lo que está preguntando mi compañera, en la parte final del dato dice a 30 días. O sea, por ejemplo, si dice que en el mes de abril se vende 2.500, las cobranzas no se realizan el mismo mes, se realizan al mes siguiente. Por lo tanto, el 10% sería 250 a partir del siguiente mes. Lo que corresponde a las cobranzas del mes de abril es lo que, digamos, fue del periodo anterior, del mes de marzo, que sí son 2.000 las ventas. El 10% sería 200. claro. Entonces, las ventas de abril y mayo, dice, son 2.500. Ahí está bien claro. Abril y mayo, las ventas son 2.500. Las ventas en abril y mayo es 2.500. Son las ventas. ¿Ya? 2.500 de las ventas en abril, que es las ventas en abril, miren, aquí dice 2.250, ¿ya? Pero las ventas son 2.500. O sea, estos son ventas al contado. Esto es lo que ingresó por ventas. Las ventas en abril dicen 2.500 son las ventas. Ahora, el 10% de 2.500 es 250. O sea, tú has considerado 250, me dices, ¿no? Ah, sí, profesor. Ya entendí, profesor. Entonces, las ventas, el 90% se saca de las ventas totales en sí, pero las cobranzas van a ser del mes anterior, ¿no, profesor? El 10%.
Claro, las cobranzas del cementerio, sí. Entonces, sí, así como se ha interpretado. Lo que pasa es que no lo tengo yo a la vista esto, pero las ventas, pues entonces, abril y mayo, 2.500 cada mes. Enero, febrero y marzo, 2.000 cada mes. Abril y mayo, 2.500 cada mes. Estimo que las ventas de una empresa... Lo que sí tengo una duda yo aquí, digamos, a mi criterio, debería ser, las ventas son 2.500, perfecto. De esos 2.500, vamos a ver, vamos a analizar abril. ¿Cuántos son las ventas en abril? Ventas, ventas, no necesariamente que ha ingresado dinero, porque las ventas también pueden ser al crédito. Entonces, el total de ventas en abril y mayo, se estima que las ventas de una empresa para el próximo año serán las siguientes. En abril y mayo son 2.500 las ventas. Entonces, en abril las ventas son 2.500, perfecto, las ventas. 2.500, ahora dice el 90%, vamos a ver, de las cuales el 90% será el contado y el 10% a 30 días. Pero en cuanto a las cobranzas, ¿cuánto dice que será? ¿Dónde dice 10%? ¿Dónde dice 10%? Y el 10% a 30 días, de las cuales el 90% será el contado y el 10% a 30 días. ¿Ya? Pero no dice que las ventas es el 10% de la... Tú me dijiste que las ventas era el 10% del total de ventas. O sea, No, profesor. Las ventas son el 90%. Bueno, al menos así yo lo interpreté. sí, pero las cobranzas, ¿cuánto es de las ventas? El 10%, pero como dice a 30 días, como dijo mi compañero Hurtado, se pagaría el siguiente mes. Se pagaría. A ver, esto lo vamos a ver bien, a ver, porque una cosa son las ventas y otra cosa es, digamos, los ingresos por ventas o al contado, ¿ya? Entonces, de acuerdo a ese criterio, le vamos a dar una revisada a esto, una revisada bien, revísenlo ustedes bien. Miren, las ventas de un mes pueden ser una cantidad determinada, esas son las ventas. Ahora, si nos dicen que el 10% de las ventas es el 10% de lo que se ha vendido, 10% de lo que se ha vendido, ¿no es cierto? Eso serían las cobranzas. En este caso, si las cobranzas son el 10%, las ventas deberían ser pues 2.000, pero hemos visto que son 2.500, ¿no es cierto? Entonces yo, acá en el enunciado, ¿dónde dice que las cobranzas es el 10%? Eso es lo que quiero ver. Profesor, pero en la parte inicial dice que enero, febrero y marzo las ventas son 2.000. Al contado, en el mismo enunciado dice el contado es 90% y el 10% a 30 días. O sea, el 10% a 30 días es cuentas por cobrar a 30 días. Ya. Muy bien, miren, sí. Gracias por esa información. Ya, acá estoy viendo, Carrero. Se estima que las ventas serán enero, febrero y marzo, 2.000 cada mes. Y mayo, 2.500. Abril y mayo, 2.500 cada mes. Junio, 3.000. De las cuales el 90% será el contado y el 10% a 30 días. Ya. Entonces, en abril, ¿cuántas son las ventas? A ver, según ustedes. ¿Cuánto es en abril las ventas? ¿2.000 o 2.500? 2.500, profesor. Eso es lo que me tiene un poco, digamos... Ahí dice abril y mayo, 2.500 cada mes. Ya. De las cuales el 90% del contado y el 10% a 30 días. Pero ¿en qué momento dice que las cobranzas son 10%? Eso es lo que no veo bien. Pero la diferencia, si el 10%, el 90% es el contado y el 10% a 30 días, estamos viendo que el 10% es las cuentas por cobrar a 30 días. Pero eso se cobra a 30 días, o sea, no se cobra en el mismo mes de abril, por ejemplo. Si se vendieron 2.500 en abril, ingresaron el 90%, que es 2.250, los otros 250 no ingresan en abril, ingresan de mayo, porque dice a 30 días. Ya, listo. Eso explica entonces ya de que, digamos, las cobranzas, tú que habías puesto
son 200. Entonces, esto está bien entonces, ¿ya? Esto está bien, ¿ya? En todo caso, ustedes analicen bien eso, analicen bien, yo también lo voy a analizar bien. Lo que pasa es que no tengo yo a la mano, pues, tengo esto que pasar. Pero, digamos, de todas maneras, analícenlo eso bien, analícenlo eso bien. Lo último, tú que me acabas de decir, así debe ser, así debe ser, ¿ya? Así debe ser, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta eso, pues, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, las ventas son 2.250, pero estos son ingresos por ventas, lógicamente, 10 a 30 días. Muy bien, jóvenes, y yo creo que con eso estamos terminando. No, es importante analizar esto. Ya, vean ustedes ya el problema número 4. El problema número 4, efectivamente, también tiene información en forma de ejercicio. Ustedes pueden hacerlo. Incluso antes de ver el problema, sería bueno que ustedes no vean el problema terminado, desarrollado, y ustedes comienzan a hacer con el formato trabajar, y después pueden compararlo, pues, ¿no? Para ver cuáles son las diferencias, que puede haber errores, diferencias, y digamos, de esa manera se contribuye a un mayor aprendizaje, ¿ya? Entonces ustedes desarrollan el problema número 4. No lo desarrollan, lo analizan, ¿ya? Y si pueden desarrollarlo sin ver el problema, digamos, mejor todavía. Tienen que trabajarlo, ¿ya? Entonces, ya nos estamos viendo, jóvenes, ya estamos prácticamente a las 10, dijimos a las 10. Eh, Estén atentos a, digamos, la programación o el cronograma final. Yo también estoy atento a las disposiciones porque ya estamos prácticamente terminando, ¿no? Ya según la programación inicial, ya debemos tener las clases final y, digamos, nos quedaría programar el examen final y el examen sustitutorio, ¿ya? Entonces, ya nos estamos viendo, muchachos. Hasta luego. Profesor, una consulta, disculpe, entonces hoy día es la última clase, no teórica que hemos tenido. Teóricamente sí, teóricamente sí. Ujú. Teóricamente sí, porque de acuerdo a la programación inicial, pero como la programación inicial sufrió una alteración, nosotros estamos atentos a ver las disposiciones finales, ¿ya? Ujú. Disposiciones finales, porque no sé cómo será eso, ¿no? Tengo entendido de que algunos profesores de repente, pues, en mi caso, por ejemplo, por lo menos hemos recuperado varias clases, estamos casi al día, casi. Y vamos a ver si es que puede ser que de repente lo amplían una semana más, entonces tendríamos una clase más de repente y después reprogramaríamos los exámenes o programaríamos los exámenes de acuerdo a las disposiciones, el ingreso de notas, etcétera. Todo eso está pendiente. Si dicen no, la programación inicial es la que queda, ¿ya? Ustedes adecúense a eso. Bueno, teóricamente esta sería la última clase, ¿no es cierto? Pero ya les estaré informando al respecto, pues, ¿ya? Profesor, ¿Sí? quería comentarle, tal vez solicitarle también, si en caso el examen final y el sustitutorio no tuviéramos más, digamos, más tiempo para prolongarse, se daría en el mismo día, como hicimos en el semestre anterior, ¿no sería mejor que se pueda definir un tema para el final y un tema para el sustitutorio y así no recargarnos tanto? Si en caso lo damos los dos exámenes el mismo día. Bueno, mira, en primer lugar, el examen final, de todas maneras tienen que darlo todos. El examen sustitutorio lo darán algunos, los que necesitan. No sé qué porcentaje necesitarán el sustitutorio. El sustitutorio sustituye la nota más baja, sustituye a alguien que por A o B no dio la nota, etc. El sustitutorio lo darán algunos, no todos. No sé qué porcentaje lo darán. Entonces, tanto para el examen sustitutorio, para cada tema, yo les voy a indicar el tema próximamente. Pero entre hoy y mañana, porque como les digo, el presupuesto hoy día, si ustedes ven las noticias, se está aprobando el presupuesto de la República, que es como 2.400 y pico de millones de dólares. Dentro de esos está el pliego de educación. Y dentro del pliego de educación está el sector universitario. Entonces, depende de qué cosa es lo que aprueben, qué cosa es lo que está contenido, si es que recogen parte de las demandas del
presupuesto del sector universitario. Y dependiendo de eso va a haber una decisión y seguramente un pronunciamiento de la universidad o de la Federación de Docentes. Y en función a eso, una vez que ya tenga eso, yo inmediatamente les voy a decir, para el examen final, qué tema va a venir y para el sustitutorio, qué tema va a venir. Lo que sí es cierto que este flujo de caja es un tema que va a venir para cualquiera de los dos, pero yo lo voy a decidir en los próximos días. No va a pasar mucho tiempo, yo les tengo que avisar, por eso estoy en contacto con, digamos, la delegada. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, ahora sí, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, Claro, profesor. profesor. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta Hasta luego, luego. profesor.